Definitivamente, mi vida al lado de Flor era como un sueño hecho realidad. La brujería me había dado toda esa felicidad, toda esa riqueza. Esos momentos yo no los podría cambiar por nada. Me sentía muy contento, pues ya llevaba ella 3 meses de embarazo. Yo estaba contento de que iba a ser padre, de que estaba por formar una familia con la mujer que amaba y con la mujer que me amaba, a causa de ese hechizo que la trajo a mis pies. Como ya había dicho, Flor ya no trabajaba en el mercado. Ella se quedaba en casa al cuidado de su hermana. Yo no quería que le pasara nada, que no tuviera ni el más mínimo riesgo. Yo creí que todo era felicidad y tranquilidad, pero un día, Flor fue de visita al mercado. Le dio una visitada a su patrona, doña Margarita, y se quedó un rato conmigo en el negocio. Toda la gente estaba muy impresionada de saber cómo es que nos habíamos convertido en un matrimonio, de saber que yo era un simple cargador, un mugroso, alguien sin futuro. Me había quedado con la mujer más bonita del mercado. Aquel día la señora Ramona fue a comprarme unas cosas. Me saludó y saludó también a Flor, pero la mirada de la señora Ramona no era la misma de siempre. Había un misterio, una cautela. Se le quedó viendo a la barriga a mi mujer y después se dio la media vuelta, se despidió y se fue. Horas más tarde, me retiré junto con mi esposa a la casa. Pasamos una tarde como cualquier otra, dormimos y el día siguiente regresé a trabajar. Justo después del almuerzo, la señora Ramona fue hasta mi puesto. Me dio los buenos días. ¿Cómo estás, Francisco? Espero que todo vaya muy bien. Sin embargo, créeme que necesito hablar contigo. Es de urgencia. Por favor, en una chancita, vente a mi localito. Solo contempla que nos vamos a tardar como una media hora, pero créeme que es urgente. Al ratito te veo. Me preocupó la manera en que la señora Ramona se dirigía hacia mí. Ella se había vuelto una persona de confianza, y cómo no lo iba a hacer. Gracias a ella tenía todo aquello. Después de unas 2 horas fui hasta su local. Su marido se retiró para dejarnos solos. Pasé, y ya cuando me recibió me senté en la misma silla, en la misma mesa también, aquella donde me hizo la primera lectura de cartas. Perdona que te haya interrumpido tus labores, muchacho, pero esto de verdad es que es importante. No quiero realmente alarmarte, y mucho menos que pienses que estoy haciendo esto con maldad, con saña, pero la verdad debo de decirte que ayer que vino tu mujer aquí, ayer que estuvo Flor ahí contigo, en el momento en que le vi la barriguita de embarazo, pude saber algo. Hubo una visión en mi mente, y esa visión era referente a que ese bebé que viene no es bueno. De alguna forma es como si estuviera maldito, y créeme, Francisco, te lo digo con todo mi corazón, que si ese bebé nace, tu mujer y tú van a sufrir, créemelo. Esto que te digo no es broma, no es mentira, es algo más serio de lo que te puedes imaginar. Como era de esperarse, me alteré. Le pregunté por qué me decía aquello. Bueno, señora Ramona, pues, ¿de qué se trata esto? ¿Acaso usted me está sugiriendo de que mi bebé no debe de nacer, de que mi hijo, mi primogénito, debe morir? ¿Es acaso lo que usted me quiere decir? No se ande con rodeos, por favor. Yo también le tengo confianza, por eso es que hábleme derecho. La señora Ramona se prendió un cigarro, me miró con mucha seriedad y me dijo: sé que a lo mejor no me vas a creer esto, Francisco, porque involucra la vida de tu hijo, y créeme también que es muy difícil para mí hacértelo saber, pero tú y yo hicimos un hechizo, entregamos una vida a modo de precio, pero eso no significa que sea todo lo que haya que pagar. También hay un karma que se genera después de crear un hechizo, y cuando éste actúa sobre la realidad, se mueven piezas, energías, y también estas pueden regresar y hacer daño, porque quizá tú estás viviendo ahorita en el cielo, en el paraíso de tus sueños, pero date cuenta que usamos energía oscura, y de alguna forma estamos destruyendo la vida de una mujer. Hemos alterado el destino de Flor, y eso está muy mal,
Y ni me digas de lo que hicimos con tu abuelo. Haber entregado su alma es algo realmente terrible. Por eso es que no te confíes. Y te recomiendo que hagas caso a mis palabras. Mira, aquí tienes estas gotas. Lo único que tendrías que hacer es darle 3 gotas por la mañana a tu mujer, en cualquier bebida que ella tome. Después del 3er día ella expulsará el feto y no habría nada más que hacer. Te aseguro que de alguna forma los estaré salvando, pero al final es tu decisión. Yo ya hice mi parte. Si tú no quieres hacerme caso, yo no te juzgaré. Al final, tú vivirás las consecuencias de todo esto. Me sentía un tanto indignado, de tal forma que me levanté de la mesa, muy molesto, y me fui para mi negocio. Ni siquiera me despedí de la señora Ramona. Me parecía una atrocidad lo que ella me pedía que hiciera. Por nada en el mundo iba a destruir lo más hermoso que tenía. La visión de una familia para mí era algo muy sólido. Ni siquiera las peticiones de la señora Ramona la iban a destruir. Siguió el embarazo de mi esposa Flor. Fuimos de compras, arreglamos una habitación para el bebé. Todo era felicidad, encanto. Yo me sentía soñado. Y así fueron pasando los meses, hasta que llegó el momento de que Flor diera a luz. Y créanme que ahí, así como me lo dijo la señora Ramona, el día del parto, entendí de cierta manera que algo oscuro de verdad venía con ese niño. Para empezar, Flor casi se muere en el parto. El bebé venía volteado, sentado. Nomás escuché los gritos de mi mujer. Las enfermeras corrían, yo rezaba y lloraba. Prometía que nunca más me iba a acercar a la brujería. Solo pedía que lo que ya tenía no se me fuera arrebatado. Finalmente sentí que Dios me escuchaba. Cuando finalmente el niño nació, lo escuché llorar, pero era un llanto extraño, como ronco. Flor estaba pálida, débil, temblando. La doctora me dijo que por poquito y se muere, y yo cuando vi al niño, sentí un escalofrío que me dejó sin aire. No sé cómo explicarlo, pero sus ojos, de inmediato, me parecieron bastante familiares. Pese a que los niños cuando recién nacen están hinchados, aquello era una cosa de otro mundo. Pero estoy seguro de que los ojos de ese bebé eran los mismos de mi abuelo Melquiades. De inmediato se llevaron a mi hijo a una incubadora. A Flor la pusieron en reposo, le colocaron unos sedantes. Yo me fui a la sala de espera y me quedé ahí pensando en que de alguna forma Ramona tenía razón. Entendí que el destino a lo mejor me iba a cobrar una deuda, una que tenía un precio muy alto y que yo definitivamente no lo podía entender, pero sentía algo en el pecho, en el estómago, un miedo, una angustia de que mi vida se fuera a destruir. Los primeros meses después del nacimiento del bebé, a quien nombramos Rafael, Flor seguía débil. El parto la había dejado muy mal, tenía que tomar vitaminas y demás cosas. Es como si una parte de su vida se hubiera quedado en aquella sala fría del hospital, como si le hubieran robado el alma. Yo trataba de cuidarla, de hacerla reír, de ayudarle en todo, pero aún así, había una extraña sombra en su mirada, como si ella ya no quisiera vivir. Y aparte el niño lloraba mucho, pero más que llanto, eran como alaridos, como si una pequeña bestia lanzara un tétrico alarido. Yo me aferraba a verlo como mi hijo, mi primer hijo, pues eso es lo que era. Y conforme fue creciendo, notamos que no era como los demás niños de su edad. Era inquieto, pero también distraído. Fueron pasando un par de años, y aunque Flor se recuperó físicamente, mentalmente ella ya no era la misma. La sentía vacía por dentro, como si ya no fuera feliz. A veces ya ni siquiera hacíamos el amor, porque nuestra relación se fue apagando poco a poco. Aún así, yo quería estar con ella, y ella también conmigo. A veces lloraba y me abrazaba. Me decía que tenía miedo de que yo la dejara, pues se había vuelto una mujer apagada, amargada y triste. Yo no iba a ser capaz de dejarla. Yo la amaba de verdad con todo mi corazón. Además sabía que con aquel hechizo de la señora Ramona, yo la había atraído a mi vida. Yo no iba a dejarla así a la deriva.
porque sabía que podía hacerle mucho daño y ella no lo merecía. Cuando finalmente Rafael entró a la primaria, ahí empezó el verdadero terror. Se convirtió en un niño peleonero, violento. A un niño le pegó con una piedra en la cara, lo dejó sangrando. Y evidentemente fuimos llamados. Yo no podía creer lo que estaba pasando. Mi esposa Flor tampoco, pero estaba seguro por dentro que habíamos engendrado al hijo del demonio. Y estaba seguro porque mi hijo Rafa cada vez se parecía más a su bisabuelo Melquiades. Incluso compartían el mismo lunar, justo debajo de la boca. Yo ya no sabía qué hacer y no tenía cara para ir a preguntarle a la señora Ramona. Desde aquella última charla que tuvimos, yo había roto la relación con ella. Pero créanme que algo en mí, en el fondo, se arrepentía de no haberle hecho caso, de no haber impedido ese embarazo. Pero ya era tarde, era necesario confrontar la realidad. A mi hijo Rafael lo expulsaban de todas las escuelas. Era demasiado problemático, sanguinario. Era demasiado cruel con sus compañeros y compañeras. En la casa empezaba a desobedecernos. Lo llevamos con una psicóloga para que nos ayudara a controlarlo. Pero aquello de poco servía. Ya no sabíamos qué hacer. Ese niño se estaba convirtiendo en un verdadero problema. Ahí como pudimos, el niño terminó la primaria, pero entrada a la secundaria, él ya tenía muy mala fama. En las escuelas de paga nos rechazaron la inscripción y lo tuvimos que meter a una escuela pública. Aquello fue lo peor. Fue una muy mala decisión, porque de inmediato mi hijo empezó a convertirse en un vándalo. Apenas iba en primer año cuando ya le habíamos encontrado botellas de alcohol en su cuarto, algunos pequeños paquetes de hierba, y eso ya era el colmo. Yo lo confrontaba a cada rato, pero el niño me desafiaba, me miraba con un rencor, con un odio, y yo no dejaba de ver a mi abuelo Melquiades en esa mirada. Es como si el desgraciado hubiera reencarnado en mi hijo para destruirme la vida, quizá en modo de venganza por lo que yo le hice, por haber entregado su alma al mal, por haberlo usado como ofrenda de brujería en el hechizo aquel. La desesperación fue mucha y terminé visitando nuevamente a la señora Ramona. Ella me recibió muy seria, como si apenas y quisiera hablarme. Sabía que tarde que temprano vendrías, Francisco. Dime qué quieres. Y por favor sé breve porque estoy esperando a una clienta. Tomé aire. Sentí que no sabía ni por dónde empezar. Señora Ramona, antes que nada quiero pedirle una disculpa. La última vez que platiqué con usted, yo me fui muy enojado. Yo no le quería creer lo que me había advertido. Pero ahora mire, han pasado 13 años. ¿Y dónde estoy? Todo lo que usted me había dicho era cierto. Mi hijo es como un demonio, es maldad pura. Nos está destruyendo la vida a mi esposa y a mí. Y todo aquello tan bonito que teníamos ya no existe. Nos duró muy poco, pero sí no sé qué hacer. No sé cómo corregir a mi hijo. Quería saber si usted me podía aconsejar. Decirme qué puedo hacer. La señora Ramona no dejaba de fumar. Ya había envejecido y su cabello tenía muchas más canas. Le dio una fumada a su cigarro, muy serena, y me dijo: lamentablemente ya no hay nada que hacer, Francisco. Cuando pudiste actuar no lo hiciste, no me creíste. Y ahora, tal y como te había advertido, tienes que afrontar las consecuencias. Porque no sé qué respuesta esperas de mí. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que le arrebates la vida al niño ahora? Eso es imposible. Así que, mejor date la vuelta y regresa a tu vida. Ya no hay nada más que yo pueda hacer por ti. Perdóname de verdad. Sé que eres buen muchacho y que tú y Flor no merecen esto, pero al final tú jugaste esas cartas con el destino. Ahora te toca pagar el precio. Me sentía de verdad destrozado. Estaba perdido, sin rumbo, pero al final sabía que era mi hijo y debía haber una forma de corregir todo aquello. Pero por más que me acerqué a él, por más que traté de ayudarlo, todo era imposible.
ese muchacho ya no tenía remedio. Cuando mi hijo ya tenía 14 años, dejó definitivamente la secundaria, y no tanto porque él lo hiciera, sino porque lo corrieron. En la escuela ya no lo quisieron, y yo ya no quería esforzarme. Hablé con él y le dije que si quería andar de vago, pues que se largara, que enfrentara la vida como un hombre, que se pusiera a trabajar, que consiguiera comida por sus propios medios, que a su madre y a mí ya nos tenía hasta la chingada, que nos estaba destruyendo, y a mi hijo eso ni le importaba. Es como si él no tuviera empatía, y créanme que aunque no se fue de la casa, a veces ni siquiera llegaba. Pasaban unos muchachos por él y se iban de fiesta, a tomar, a ponerse estúpidos con sustancias. Aquí fue donde la cosa se puso peor. Empezamos a anexarlo una y otra vez. Parecía que nada podía evitar que él siguiera en ese mal camino. Pasaron un par de años más. Él ya tenía 17 y aquí terminó detenido por la policía. Esto debido a que portaba arma blanca. Los oficiales nos dijeron que teníamos que pagar una buena multa, pues sospechaban de que mi hijo se dedicaba a asaltar gente en la calle. También sospechaban que vendía sustancias, y a mí la verdad me dio vergüenza. Me sentí indignado, aunque pagué la multa, y le hice la advertencia a mi hijo de que ya no quería verlo más, que si seguía por ese mal camino, ya ni se parara por la casa. Mi hijo me tomó la palabra ahora sí, y se fue. Desapareció de nuestras vidas. Flor, mi esposa, estaba ya muy deteriorada, muy triste, como si Rafa se hubiera llevado pedazos de su alma con ella. Mi esposa le lloraba y le lloraba. Sentía mucha impotencia de que nuestro hijo hubiera nacido así, con ese mal en su alma. Y lo peor es que ni siquiera nosotros podíamos hacer nada para ayudarlo. Pasó un buen tiempo, yo creo que casi un año después de que se fue. No sabíamos absolutamente nada de nuestro Rafael, solamente rumores. Que seguía tomando como si quisiera acabarse la vida, que fumaba todos los días hierba de esa para ponerse bien estúpido, que dormía en casas de sus amigos, que andaba metido en robos, en peleas, que lo metían y lo sacaban de la cárcel. Personas cercanas nos decían que se había vuelto bien borracho, que se fumaba toda una cajetilla diaria. Esto me daba terror porque era exactamente lo que mi abuelo Melquiades hacía cuando era joven. Y esto lo comprobé porque hablé muchas veces con mi madre. Ella estaba muy sorprendida con el parecido de mi hijo con el de su papá Melquiades, y me decía que era como si hubiera reencarnado. También mi madre lo había notado. El parecido de mi hijo con su bisabuelo era completamente inevitable, incluso hasta en lo conductual, y por ende sabía que ya no había mucho que hacer, que ya todo era un caso perdido. Aún con esto, Flor y yo intentamos seguir con nuestras vidas. Ella regresó a la fonda donde trabajaba con la señora Margarita, pero para ese entonces, esta ya había pasado a manos de otra señora, pero aún así le dieron trabajo, porque había buenas referencias para ella. En cambio yo, en mi negocio, aunque le seguía yendo bien, sentía que todas mis bendiciones estaban podridas. Cada moneda que contaba me recordaba el pacto. Cada cliente que me felicitaba me hacía pensar en la miserable vida que estaba llevando, en cómo estaba pagando con mi hijo, y por ello nada lo podía disfrutar. Mi esposa y yo vivíamos en las apariencias, pero por dentro nuestras vidas eran un infierno. Y ahí, un día, sin avisar, nuestro hijo Rafael regresó, pero no llegó con palabras y mucho menos arrepentido. Él llegó muy a su modo. Aquel día era de noche. Yo había salido a comprar unas cosas para cenar y Flor, mi esposa, se había quedado en la casa, acomodando ropa limpia, mientras la cena se preparaba. El silencio de la casa le habría dado un poco de paz, si no hubiera sido porque empezó a escuchar cómo la chapa de la puerta se movía de golpe. Flor pensó que era yo, que me estaba costando trabajo abrir la puerta. Por ello es que acudió. Sin embargo, no se encontró conmigo, sino que se encontró con Rafael, nuestro hijo. Pero aquel ya no era el niño que creíamos, ni el adolescente rebelde. Era otra cosa, un completo delincuente. Tenía los ojos rojos, los labios secos, las manos temblorosas,
Caminaba como si no sintiera el cuerpo. En su mano traía un arma. Y como si no conociera a Flor, empezó a exigirle que le diera dinero. Ándale, madre, dame dinero. No te hagas pendeja, yo sé que tienes y mucho. Sé que mi papá no está en la casa y tú sabes dónde tiene su caja fuerte. Así que órale, más te vale que no me hagas encabronar. Mi hijo estaba muy alterado y Flor trató de hablar con él, pero se dio cuenta de que no estaba en sus 5 sentidos, de que no lo debía contradecir. Por eso es que trató de darle lo que él quería. Pero en eso, me imagino que Flor quería hacer tiempo, quería ayudarme. Por ello es que cuando se dirigió hacia la caja fuerte, esta fingió no saberse la contraseña. Le dijo que solamente yo me la sabía. Por eso no podía darle nada. Ya cuando llegué yo, empecé a escuchar que había ruidos, una especie de forcejeo. Rápido fui a ver qué pasaba y en cuanto llegué a la habitación, encontré a Flor tirada en el piso, con la blusa manchada de sangre y Rafa encima de ella, forcejeando y apuntándole con una pistola ya directamente en la cabeza. Por favor, Rafael, cálmate. Te voy a dar lo que quieres, pero, por favor, no apuntes con esa arma. Si lo que quieres es dinero, te lo voy a dar. Lo único que te pido es que cuando te vayas, jamás vuelvas aquí. Caminé hacia donde estaba la caja fuerte. Tranquilamente, traté de abrir, pero me temblaba la mano. La paciencia de mi hijo se estaba agotando, y cuando finalmente la abrí, él empezó a meter las manos y aborazadamente metía los billetes a una mochila. Aquí fue donde yo aproveché su distracción y traté de quitarle el arma, pero él tenía mucha fuerza. Empezamos a forcejear, empezamos a tirar todo en la habitación, mientras que Flor estaba recargada en la pared, tratando de contener el sangrado de la herida. Pero aquello se salió de control. De estar batallando por quitarle el arma, de pronto nomás se escuchó una detonación muy fuerte. Se escuchó un sonido vacío, un lamento que poco a poco fue apagando la vida de Flor. Yo nomás veía como ella se empezaba a desvanecer, y en eso, cuando solté a mi hijo para ver qué tenía Flor, Rafael salió corriendo, escapando de la casa. Rápido tomé a mi esposa, a como pude la subí al auto, traté de cubrirle las heridas y me dirigí rápido al hospital más cercano para que la atendieran y le salvaran la vida. Pero todo aquello fue en vano, porque justo apenas estábamos entrando a la sala de urgencias, los paramédicos la llevaban en la camilla, pero Flor ahí mismo murió. Sentí un golpe muy duro en el corazón. Sentía que estaba viviendo el peor de los infiernos, que todo lo que yo había pedido, anhelado como felicidad, había terminado manchado por la oscuridad, por el karma, por el dolor y por la sangre, por la venganza de otra vida, porque sabía perfecto que el peor error fue haber entregado la vida de mi abuelo, la vida de una persona, porque este mismo volvió del más allá, de la muerte, y reencarnó en mi hijo para convertirlo en un demonio. En el hospital llamaron a la policía. Estuvieron haciéndome preguntas y les dije toda la verdad, que mi hijo había entrado a la casa en estado inconveniente para asaltarnos, para quitarnos el dinero de las ganancias de mi negocio. La policía empezó a hacer una búsqueda, pero no lograron localizar a mi hijo, sino hasta después de 2 días. Fue justo después de el entierro de Flor que la policía me notificó que habían encontrado a mi hijo, pero ya no lo habían encontrado con vida, sino en un estado realmente horrible. Habían encontrado los oficiales el cuerpo de mi hijo, completamente torturado. Lo habían aventado ahí junto a la carretera, y aquello parecía realmente un ajuste de cuentas. Tiempo después, ya con las investigaciones, se determinó que mi hijo tenía deudas con organizaciones delictivas muy peligrosas. Seguramente aquel dinero que nos robó lo quería utilizar para pagar, pero al final, independientemente de que lo haya hecho, aquellos no le perdonaron la vida, por ello es que lo mataron. Una vez más sentí que mi vida estaba destruida, que yo mismo lo había hecho, porque yo fui quien cambió el destino de Flor, el mío también, y ni se diga el de mi abuelo. Yo me había hundido en un agujero del que ya no podía salir, y del cual, hasta la fecha,
me sigue teniendo atrapado en su penumbra, en su oscuridad, porque ya nada volvió a ser igual. De esta forma entendí que no podemos forzar la vida que no nos toca. A veces Dios tiene un plan que nos debe tocar vivir, porque algo tenemos que aprender. Hay gente que le toca ser pobre, algunos que les toca ser ricos, algunos de pobres pasan a ricos, pero si lo hacen por la vía natural, del trabajo, del esfuerzo, pues no hay nada malo en eso. Pero cuando se toman atajos como yo lo hice, ahí definitivamente estamos rompiendo las leyes divinas. A Dios no le gusta eso. Por ello es que termina castigando esos actos. Por eso permite que el karma nos libere todo su mal, nos destruya, porque solamente así podremos aprender la lección. En mi caso, hasta la fecha, sigo sintiendo una gran culpa. Me siento vacío por las vidas que se han perdido. Y créanme que hasta la fecha solo vivo para cuidar de mi madre. Ella ya es más grande de edad, está más débil, cansada de la vida. Ya solo por ella trabajo, ya no tengo nadie más a quien cuidar. No hay otra razón para que yo exista, pero estoy seguro que el día que mi madre muera, para mí también ya se habrá acabado el tiempo. Ya no quiero esta vida, porque la culpa me pesa en el alma, me está destruyendo, me está carcomiendo, y no creo que yo sea capaz de seguir confrontando esta realidad. No tengo fuerzas. Por ello es que en su momento tomaré muy en serio la idea de arrebatarme de este mundo. Solo un verdadero milagro, solo el perdón de Dios, el perdón de aquellos que destruí, podría salvarme. Pero sé que eso es imposible, porque al final, quien debió pagar todo eso fui yo. Y en el infierno, no importa que tenga que arder toda la eternidad, pero si así tengo que pagar para limpiar mi alma, entonces lo haré, porque en esta vida la brujería la he pagado caro, ya lo he perdido todo, y sinceramente, yo ya no quiero vivir.